Yo quiero compartir un tema que ha venido inquietándome bastante. Este es uno de mis temas favoritos. De hecho, yo lo he hecho en varias ocasiones acá en la iglesia con diferentes personajes, pero hoy voy a tratar un tema en esta mañana que tiene que ver precisamente con las alianzas que afectan nuestro futuro. Mm, Cristian, ¿ya está listo? Bueno, entonces este tema que vamos a compartir, yo quiero que usted esté muy atento porque si pensamos en alianza, yo creo que inmediatamente se nos viene como imágenes de lo que nosotros hemos estado viviendo en este tiempo en nuestro país. Yo no voy a hablar de política hoy, de hecho tampoco es mi tema en la iglesia, pero hay que hablar de vez en cuando porque es importante que también conozcamos lo que tiene que ver con el entorno de nuestro país. Y sobre todo porque es un tema que he venido aprendiendo en estos días. Voy a compartir algo, estoy pensando en compartir unos temas referente al autogobierno. Cuando esa palabra autogobierno se le viene a su cabeza, yo le digo, ¿usted qué opina de esa palabra, autogobierno? Y es autogobierno de Dios, porque el autogobierno posiblemente tiene que ver con algo que tiene que ver con la anarquía. Y la anarquía es, pues yo hago lo que bien me parece. Yo hago lo que a mí me dé. No, eh, no tiene que ver precisamente con eso, sino el autogobierno de Dios, en que yo debo comportarme y hacer las cosas que agradan a Dios en el lugar donde esté, sin que alguien me lo diga. Entonces, por ese lado es el asunto. Entonces, cuando hablamos de alianza, pues pensamos, por lo menos a mí me ha dejado algo de este nuevo gobierno. Y es que generalmente los gobiernos o quienes están en esos puestos de eminencia generalmente tienen unos más grandes que posiblemente no se mencionan, pero que son los que dominan. No sé si ha notado en estos días el gobierno que hay, el gobierno entrante que dice, no, yo no me dejo y él quiere, yo no me dejo manipular de nadie, ni tampoco las masas, no quiero. Y me parece que es una postura que yo la veo interesante intentarlo por ese lado. Ojalá salga bien, ¿no? Eso es lo que deseamos, que salga bien en este nuevo gobierno, pero que las alianzas generalmente siempre hay alguien que pretende dominar, que pretende algunos intereses independiente de quién sea el uno y quién sea el otro. Aquí en otra palabra es el más avispado, es el que gana. Y nosotros debemos ser, permítame la palabra, debemos ser los más sabios, los más inteligentes, los más vivos, si quieres llamarlo así, en todo lo que concierne a unas buenas relaciones. Debemos ser nosotros, no que la gente haga lo que ellos quieren con nosotros. Y lo vamos a ver en la Biblia una vez más. Algún día, no hace mucho, yo hablé de un rey, Asa, que hizo una alianza con quien no debía y cuando se dio cuenta es que había entregado los tesoros del templo. Hace algunos meses hablé de ese tema. Cuando se dio cuenta es que había entregado los tesoros del templo. Cuando usted tiene alianzas con alguien, yo no sé si a usted le ha pasado, usted puede estar entregando algo valioso para usted y que seguramente tiene tanta ventaja que es difícil devolverse. Valga la oportunidad nuevamente en esta mañana de que recibamos un consejo de la palabra, de tener cuidado con quién nosotros nos relacionamos. Hay un proverbio que está en 4. ¿Ya lo pusiste? Ah, sí, ahí está. Ahí está, ese.
Ese proverbio que está en un mismo capítulo, pero que es unas palabras que suenan muy similares. Quise ahí subrayar, o por lo menos hacer notar alguna palabra allí, y es recibe. Y es recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Estoy entendiendo con esos versículos que nosotros aún somos responsables de que nuestra vida mengue de tal manera que puedan morirse espiritualmente, dependiendo cómo valoramos nosotros la misma palabra del Señor. Y dice, hijo mío, esté atento a mis palabras. Y dice, inclina tu oído ¿a quién? A las relaciones de afuera, a las razones de Dios, a las razones de Dios. Y hay un proverbio, perdón, el apóstol Santiago también expresa una palabra. Dale a la otra. Expresa una palabra y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Ese no es el texto que vamos a desarrollar. El texto que vamos a desarrollar es un texto que seguramente usted y yo lo hemos leído varias veces. De hecho, podemos conocer la historia de estos personajes. Pero está en segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Una palabra que me tocó bastante allí fue la palabra persuadió. ¿Cuántos se han dejado persuadir en algún momento de alguien? Y usted resultó que me dejé convencer y caí. En versículo 1, esa es la historia que vamos a hablar en este ratico. Ya lo tienen. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Dice, leo en favor de todos, siga conmigo la lectura, versículo 1. Segundo libro, Crónicas 18, 1. Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Se emparentó con Acá. Y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acá. Y Acá mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él. Y dice, y lo persuadió. Lo quise mirar en otras versiones y esa palabra tiende a no desaparecer de ahí. Dice, y lo persuadió a que subiera contra Ramón de Galaad. Y Acá, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, mire lo tremendo, de un gran hombre del Señor, lo que responde. Y eso tenemos que tener cuidado. Yo soy como tú, ¿seguro? Era como él. Y mi pueblo como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla. Versículo 4, dijo además Josafat, rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron, al unísono casi, sube porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco,
porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Inla. Pero Josafat dijo, no hables al rey así. Ocupe su asiento. ¿Qué tal le parece esta historia? Recuerda que esta historia menciona o hace parte a unos hombres o a unas mujeres más bien que se conocen como de las mujeres más perversas que habla la Biblia. La esposa de Acab se llamaba ¿cómo? Jezabel. Y la hija Atalía. Cuando ese versículo 1 nos dice que Josafat era un hombre de fama, tenía riquezas y gloria. Y esa palabra emparentar con acá significaba más que hacer un negocio, significaba compartir casi que toda la vida como familia. El hijo de Josafat, Jorán, llamado Jorán, se casa con Atalía. Esto les permite a ellos mantener un vínculo que de una otra manera quieran o no, se tienen que ver. Es así como los hijos nuestros se van casando y usted como papá y mamá, usted dice, se va a casar con... Ahí me tocó emparentar con Yamile, qué berraquera, pero... Pero uno emparenta con la familia como tal. Yo estaba considerando esta situación así, como viéndolo más personalizado. Como mi hijo, Daniel, se casa con Tatiana. Yo emparento con la familia. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido, ¿sí? Con todas las familias que Dios nos ha acercado. Tengo una buena relación con todos, gracias a Dios. Y le doy gracias por los hogares de ellos. Pero es importante las alianzas que se pueden hacer con... Y sobre todo los que están levantando hijos. ¿Con quién? Eso depende mucho al futuro. Depende mucho al futuro. Por eso es importante que los hijos vayan siendo instruidos desde temprana edad para lo que se viene al futuro. Porque esto puede traer desgracia a unas familias. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién emparentamos? El emparentar significa no momentáneo, significa por siempre. Y hoy sí que conocemos nosotros casos así. Es que desde que se casó con, esa vida se vino a pique. Es que desde que se casó mi hija, mi hijo, eso hace que, y podríamos mencionar muchas cosas. Pero dice que cuando esos versículos, o el versículo 2, que él inmediatamente ya habían emparentado, y él dice que mató muchas ovejas y bueyes para él y su pueblo, que estaban con él. Y eso está bien, hasta ahí está bien. Ya son familia. Llegaron, hoy nosotros decimos, ay, llegó la familia, vamos a hacer un asado. Allá eran grandes. Pero esa palabra lo persuadió a que subiera contra Ramón de Galaad. Y es interesante cuando se genera un vínculo en estos dos reyes,
es que Josafat casi que se entrega voluntariamente a decir, era un rey de Josafat, rey de Judá, Acaz, rey de Israel, malo, perverso. ¿Irás conmigo contra Ramón de Galá? Y él dice, yo soy como tú. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Es decir, nuestro emparentamiento nos vinculó de tal manera que parecemos uno. Y ojo con las palabras que nosotros muchas veces manifestamos con quien no se debe. La historia nos dice y nos deja ver que el rey Acab tenía a su favor 400 hombres. Usted se imagina lo que son 400 hombres llamados profetas, pero no eran ningunos profetas. Y así como muchos líderes hoy que le dan el título, por ejemplo, usted los líderes de hoy dice, no, es que yo tengo 100 brujos a mi favor. No, ellos le dicen, tengo 100 profetas a mi favor, porque eso suena mejor. Eso suena mejor. Y este hombre manda a llamar a los profetas, les dice, les hace la pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿Debo de ir o debo desistir? Y ellos al unísono, debes de ir porque Dios te dará la victoria. Eso suena bonito. Hoy se mueve mucho la adivinación por todos los lados y eso ha tratado de persuadir a muchas personas porque no han sabido discernir de dónde vienen esas palabras y quién es este o aquello. Los gobiernos de turno generalmente en algunas naciones antes de empezar van a ser, por ejemplo, hace unos añitos se fueron por allá donde los chamanes. Me interesó en estos días que escuché por ahí o vi que el entrante va a un retiro espiritual. Ojalá sea en la línea del Señor, ¿no? Ojalá sea en la línea del Señor. Pero este hombre le dice, vengan. Y ellos afirmativamente le dicen, claro, usted puede ir. Usted puede ir. Y el Señor le va a dar la victoria. Pero qué interesante un rey como estos sabe. Y cuando uno está desviado del camino, le gusta es que le abren palabras que suenan bien al oído. Y estos me gustan porque hablan a mi favor. Pero ese que hay por ahí, yo lo aborrezco, lo odio. Porque siempre que habla es en contra mía. Y ahí es donde está el primer punto, las alianzas riesgosas. En muchas ocasiones hacemos alianzas que traen consecuencias que lamentar. Y el cuadro que nos enmarca en este pasaje es que trascendió a sus generaciones. Es decir, la alianza matrimonial que hubo entre estos dos líderes que juntaron sus hijos, a Jorán y a Talía. Esto trajo unas consecuencias muy grandes, porque parecía que se podía justificar la alianza de ellos. Y la alianza, ellos podían decir, hombre, y Josafat, como rey de Judá, podía decir, hombre, sí, es que la verdad hay que ir allá porque las amenazas que nos han hecho desde ese lugar con el rey, era un rey de Asiria precisamente, las amenazas, pues nos conviene unirnos y vamos. Pero era lo que Dios quería.
Eso posiblemente era la razón que los unía a ellos y sí, vamos a ir y vamos a conquistar ese lugar. Este rey asirio nos ha hecho y nos ha amenazado mucho. Vamos. Notamos también que en medio de todo lo que vivía este hombre, Josafat, como tenía mucha riqueza, estaba en bienestar, estaba en bonanza, pero en medio de un descuido, una nube gris, como suele pasar en muchos de nosotros en algunas ocasiones, se interpuso allí, en su propia vida y en su reino. Y esto trajo unas consecuencias terribles porque el rey cuando hizo eso, Josafat provocó a Dios en ira. Si usted sabía que eso no se podía hacer, ¿por qué trata de justificarme cuando yo conozco todo de fondo? Pero también, posterior a ello, cuando yo digo que esto afecta el futuro y afecta a las generaciones, es que Atalía se apropió casi que de todo el reino y empezó a asesinar, pues imagine los asesores, los papás, Jezabel. Casi que pretendió eliminar una o la generación, los descendientes de David. ¿Cuándo los creyentes que están en una posición de liderazgo se asocian con incrédulos, con gente que no tiene nada que ver con el reino, se pueden ver comprometidos los valores y entorpecida la conciencia espiritual? Y la Biblia nos advierte referente a este tema. De hecho, en Corintios nos dice: no estáis unidos en yugo desigual, o sea, no estéis, más bien, unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación, qué alianza, qué relación tiene la justicia y la iniquidad, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente y un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Dice en 2 Corintios capítulo 14 en adelante. Ese número 2, las palabras que suenan bien al oído, es precisamente el papel del profeta. Josafat estaba dispuesto a ayudar a Acab a luchar contra este rey asirio. Pero este hombre hace cosas que son, al inicio se ven buenas. Se ven buenas. Porque le habla de la necesidad de consultar la voluntad del Señor antes de ir a la batalla. Y él tiene la gente de cabecera, aquellos que le dicen, que le hablan lo que él quiere escuchar. ¿Se no ha notado que hay veces uno tiene una situación compleja? Yo no sé si usted ha hecho eso y usted, ay, no, es que estoy en esta situación, no sé qué hacer, si divorciarme o seguir ahí. Y entonces usted le dice a la persona, ay, entonces la persona le dice, y entonces, ¿cómo es? No, pues mira, lo que a mí me parece, y empieza ahí, usted va a otra y le dice, y le cuenta la misma historia y tal cosa, y usted mismo, hombre, si fulano me dijo esto y me dijo esto, entonces la mayoría tiene la razón. Me voy por ese lado. Me voy por ese lado es el consejo, porque no la mayoría tiene la razón. ¿Recuerdan la historia de los espías?
No siempre la mayoría tiene la razón. 10 dijeron, es imposible, pero 2 dijeron, es posible. Aquí son 400 hombres contra uno. No siempre la mayoría tienen la razón. Pero lo que pasa es que Josafat le dice, mira, no es bueno que consultes a Dios. ¿Acaso él lo estaba consultando? Ellos, tanto el uno como el otro, sabían el bueno y el malo. Josafat reconoció que los 400 profetas no eran de Dios y quería escuchar a un profeta verdadero. Entonces, al rey de Israel acá le gustaba a ellos porque siempre afirmaban lo que él quería que le dijeran. Pero usted cuando está escuchando y quiero que me diga y usted empieza a caerle mal una persona porque siempre que usted le pregunta le parece que está hablando en contra suya. Pero es que nunca me da la razón. Nunca me da la razón. Pero la persona que siempre lo apoya a usted, aunque esté mal hecho las cosas, usted como que empieza, es que este siempre me habla. Ojo. No necesariamente tiene que hablar en lenguas el profeta y descrestarlo a usted con unas palabras muy bonitas. No, puede ser al oído que usted le esté hablando a alguien y usted se esté tragando el cuento. Ellos sabían quién era el que decía lo bueno y lo malo. Y el criterio que él tenía de ese profeta bueno es ese hombre, yo ni lo quiero ver porque lo aborrezco. Siempre habla en contra de mí, no me apoya en lo que quiero hacer o que quiero ejecutar, no me apoya. Y el número 3 es que precisamente siempre vamos a encontrarnos con gente que pretenda sacarnos del propósito de Dios. Y mire, si usted lee el versículo 12, usted se da cuenta que cuando se manda a llamar, siempre hay un entramado entre el uno y el otro. Y esto sí que nos ha mostrado la política a nosotros, ¿no? Con el CP, ¿cómo se dice? CBY, ¿sí o no? Con el famoso CBY. Entonces usted ahí, el uno, ¿cómo voy yo? Yo no. Ah, sí, yo le hago esto, yo le llevo esa información, pero ¿cómo voy? A ver, hay tanto. Y así son persuadidos. Y créanme que eso parece unos tremendos discípulos de aprender lo malo y no lo bueno de la Biblia. Los políticos de turno. Y en el versículo 12 dice que el mensajero que fue a llamar a Micaías, a ese profeta, le habló diciendo, ¿cuánto habría en la mesa? Seguramente él también sabía que era el CBY. No. He aquí las palabras de los profetas. ¿Cuáles profetas? Los falsos profetas, los adivinos, esos sinvergüenzas que estaban allá tratando de... Decía, las palabras de los profetas son unánimes. Es decir, ellos hablan y parecen en corito. Todo. Y hablan en favor del rey. Por eso te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. ¿Sí o no? Ahí notamos que lo estaba tratando de convencer. Únase a la gran mayoría. Mejor dicho, la palabra suya es como afirmar todo lo que ellos han dicho.
Él estaba haciendo una tremenda tarea, tremenda tarea con este profeta. Lo que es rescatar un hombre que cueste lo que cueste, dice la verdad, como Micaías, como profeta. Y valga la oportunidad también para pensar un poquito en cuando usted y yo nos enfrentamos a alguna situación, si hablamos con la palabra, hablamos correctamente o nos dejamos persuadir, como dice en el versículo 2, y persuadió. Y nos dejamos convencer y nos prestamos para decir lo que no debemos decir, para hacer lo que no debemos hacer. Entonces este rey añadió pecado sobre pecado, se llenó de confusión por su mal proceder. Y al fin, si usted lee la historia, que es cortica, ahí en ese capítulo, aunque si puede leer la generación de ellos, es bastante amplia, pero él al fin dijo: yo me disfrazaré. Y eso precisamente le costó la vida. Su terquedad lo llevó a la muerte. Y mire, le voy a ilustrar de esta manera. Esto surgió estos días hablando con alguien de cómo nosotros nos involucramos y pensamos que todo está bien, cuando la verdad, el consejo de Dios nos está llevando precisamente a atender a esas palabras que suenan bien, sino a tener cuidado con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los profetas que usted y yo tenemos cerca? Quiero que trabajes conmigo. Y una persona cuando está desempleada y está necesitando adquirir unos ingresos, porque la verdad, hay necesidades en la casa. Hay muchas cosas que se llaman trabajo, que se llaman ocupaciones y que generan ingresos, pero no es lo correcto. Por ejemplo, usted ha escuchado gente que hace un trabajo supuestamente, y esto tiene que ver precisamente con quién me estoy aliando, quién me está dando a mí ese trabajo. Por ejemplo, yo he conocido algunas personas que andan en tremendas camionetas. No, tengo que trabajar, estoy trabajando. Y son proxenetas. Están reclutando las niñas y entregándoselas a... Pero está trabajando. Y usted ve que la casa está abastecida, su buen carro, y compre aquí, compre allí. Y usted las ve gafas oscuras, en su buena camioneta. Y usted le, no, estoy trabajando, y estoy trabajando hasta los fines de semana. No, pues qué trabajadora. Hay una persona que también trabaja en el sicariato, es trabajo de sicario. Mis amados, eso me ha llevado a pensar
que un hijo se dé cuenta, y hablo con toda libertad porque creo que aquí nadie está con él, pero que uno esté levantando unos hijos no con lo que me cuesta, un trabajo honroso, un trabajo de honra, sino haciendo cosas y no. Yo estoy llevándome otros por delante, poniendo las niñas como a unos narcos, a unas personas de mal proceder, las estoy poniendo allí, pero mis hijos los quiero cuidar, mejor dicho, que no los toque una mosca. Con dinero, ¿qué puede pensar un hijo, una hija cuando se da cuenta que la provisión, que los ingresos se están generando de cosas mal hechas? Y hay muchas personas hoy que están haciendo precisamente eso. Yo la verdad me hago esa pregunta. ¿Qué piensa un hijo? ¿Qué piensa una hija cuando ha sido levantado con dineros sucios? Todo eso me llevó a pensar estos días, cuando yo estoy trayendo las cosas a mi casa porque me las robé y no se dieron cuenta, porque yo participé de un fraude y quise bendecir a mi mamá con una lavadora. Quise bendecir a mi mamá con esto o aquello. Anatema, en otra palabra. Y algo que, si usted no ha honrado, me salgo un poquito acá, pero es importante. Yo a mi padre, las palabras que le he dicho, papá, estoy muy orgulloso de usted. Porque usted y mi papá cometió cualquier cantidad de errores. Pero yo le digo, papá, yo estoy muy orgulloso de usted porque usted me enseñó a trabajar. Y me enseñó que las cosas se llevan a la casa honradamente. Me enseñó a trabajar. Me enseñó que el negocio, cuando uno emprende un negocio y fracasa, eso nunca será una derrota total, sino que el fracaso de un negocio es el desvío para poder llegar al éxito. Porque de todo se aprende. Usted me enseñó, papá, a conseguirme las cosas honradamente, a salir a ruedo, a salir a trabajar. Usted me enseñó eso. Y eso es lo que nosotros debemos. Por lo menos, no podríamos o no llegamos a ser unos padres perfectos, pero sí por lo menos que los hijos nos vean que nosotros estamos trabajando en tal lugar. Pero que un hijo le pregunte a uno, seguramente nada diferente al rey acá, ¿no? Que Atalía le haya dicho, papá, ¿usted de dónde trae todo esto? Papá, usted, yo no. Y él le diga por ahí, o la misma mamá Jezabel. Ah, bueno. Entonces no me exija de lo que yo quiero hacer. No me exija. Entonces aquí empieza uno a pensar muchas cosas. ¿Con quién nos estamos relacionando? Hay gente que parece buena y está muy cerca, pero la verdad pueden hacernos mucho daño. ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién estamos haciendo amistad? ¿Recuerdan el texto de Santiago al inicio? Siempre van a tener o vamos a tener personas, y esto es de todos los tiempos, que nos hablan con palabras bonitas
pero que al final su intención es dañarnos. Existen factores o profetas que siempre quieren intervenir en nuestras decisiones, lo que le decía ahorita. Miren, en otras palabras, más bien, no nos pongamos a preguntarle al uno y al otro, ay, no, voy a hacer esto, le voy a preguntar a 5 personas, y si la gran mayoría, eso es lo que hago. Eso eso no es de Dios. ¿No era mejor arrodillarnos al Señor y decir, Dios, por favor, dirígeme, guíame, Señor? Pero nos parece más bueno una respuesta así tan inmediata, que es así, y no esperar a que Dios pueda hablar al corazón. Y en esas decisiones tiene que ver con las compañías, con amigos de trabajo, con la universidad, con los jefes. Mi hermano, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y no hay nada mejor que uno comerse un pan con tranquilidad. Y no con cosas que posiblemente nos vemos tentados o alguien trata de persuadirnos. Mira, cuando tú recibes la primera vez, recibirás la segunda. Y es mejor decir de una vez, no. Y créame que esto se ve en el ámbito pastoral. Uno también ve muchas cosas. Y uno tiene que decir no. A mí me ha tocado decir varias veces. Y por eso hay que tener cuidado a dónde vamos y a quién escuchamos. Pastores que están, que yo digo pastores o impostores. Algún día dos que yo en su momento los vi, bueno, sirviéndole al Señor, pero Panaín, vos te vas a quedar por allá, por ese lado. Hay que tirar para un lado, para otro lugar donde se vea la plata. Eso es gente que no está en el propósito de Dios. Hay gente sirviéndole al Señor supuestamente, pero no les importa vender su alma. Hay pastores que solamente les importa la apariencia. Si este tiene camioneta, ¿por qué no yo? Si este tiene un templo tan bonito, ¿por qué no yo? Claro, mi hijo, le muestro y le entrego el contacto para que tengo a alguien que le presta el dinero que usted necesita sin intereses. Y muchos caen fácilmente en esto. Y eso en otra palabra se llama láveme el dinero. Y aquí en Medellín han caído muchos. Es mejor lo poco y en paz. ¿Cómo dice Blanquita? Esa vaina. Yo no me lo sabía, muy bien. Pero muy bien. Pero muy bien. Entonces, mis amados, las alianzas por todos los lados las vamos a hacer. Las vamos a tener. Tenemos que relacionarnos porque Dios nos ha diseñado así. Somos seres sociales. Y necesitamos relacionarnos, claro está, pero ojo, con los negocios. Ojo con quien te pinta un cuadro muy bonito y atractivo. Esto bendice, esto honra a Dios, que son las preguntas que hay que hacer. O esto me empieza a desviar del camino. Usted no sabe la cantidad de gente hoy
que están en la iglesia, pero no están con Dios. Me impresionó mucho la palabra que Edwin puso en el título. Bueno, y lo que él compartió el domingo pasado. ¿Recuerdan? ¿Conoces a Jesús o conoces sus historias? Y ojo, esto me llevó a pensar con ese título que él le puso. Oiga, ¿nuestros niños están conociendo las historias o están conociendo a Jesús? Impresionante. Y los hijos pueden crecer. Y me la historia de Moisés, esa me la contaban por ahí, pero... Y pueden hablarnos de esto, pero en realidad conoces a Jesús. Y esto entra a una preocupación. Los niños tienen que encontrarse también con el Señor, para que ellos cuenten la historia y la cuenten con convicción y la cuenten bien. Pero cuando los niños crecen, sí, yo crecí en la iglesia, pero cuando llegan a un momento en su juventud, empiezan a aliarse con quien no deben. ¿Por qué? Conocieron historias, pero no conocieron a Jesús. Por eso se hicieron insensibles a Dios, pero se volvieron sensibles precisamente a las alianzas que están por lado y lado. Y que esas alianzas, en cierta manera, cuando son o van en contravía de la voluntad del Señor, eso en cierta manera está silenciando a los creyentes, está silenciando a los cristianos, porque no hay autoridad para hablar, porque si se dan cuenta, ¿cómo voy a...? O sea, hay muchas preguntas que surgen allí. Por eso es mejor tratar siempre de caminar como se tiene que caminar. Porque nos da libertad precisamente para hablar, que es lo que necesitamos hablarle a la gente, de un Redentor como nuestro amado Jesús, que aún sigue salvando las vidas, sigue salvando el perdido. La gente tiene que darse cuenta que la boca de un hombre de Dios, de una boca de una mujer de Dios, le está diciendo a quien no conoce: mira, hay un Redentor, existe un Redentor que murió en la cruz por ti, murió por mí. Y Él me ha lavado de todos mis pecados. Y también está para hacerlo contigo. Pero necesitas creer. Pero esto de estar convencido, nosotros tenemos también que estar convencidos de que el comportamiento nuestro está hablando todo el tiempo. La nota que yo decía ahorita, la introducción, ahí había una notica que decía: la gente está siempre al pendiente de nosotros y hablan porque sí o porque no. Pero van a hablar. Usted hace una convocatoria. Por ejemplo, usted dice: mi hija va a cumplir 15 años o me voy a casar y quiero invitar a tal. Pero ¿cómo hago para que la gente no hable del... Hablan porque hablan. No le viste ese vestido. No le viste no sé qué, ¿sí o no? Y una de las cosas aquí saliéndome que mi mamá me decía: yo no quiero que estén tampoco, y los amigos, y que es lo que yo le digo: mamá, no lo hagas por eso. Que como terminó de flaquito. Y otros dicen: ¿por qué terminó tan gordito? Y otros: como murió el lindo. Y otros: que parece dormido. Y eso por toda parte hable.
De eso no vamos a escapar. Pero que hablen, sí. Pero lo que concierne a nosotros es que por lo menos alguien no tenga que decir que Julano de tal como era, pero como hizo una alianza con tal. Hermanos, y hoy estamos inundados en las redes sociales, esos bodegueros difamando al uno y al otro. Y si usted y yo no tenemos precisamente ese discernimiento, todo no lo tragamos. Pero esos bodegueros están sacando, y eso tiene que moverse mucha plata, puesto que la difamación de una persona y hablen, pongan cosas que él hizo, mejor dicho, encargados precisamente para eso. Plata, la que quiera se mueve. Pero mis amados, que lo que tengamos, lo tengamos con paz en el corazón. Porque esto nos permite precisamente vivir en tranquilidad y en completa paz. Le invito a que incline su rostro. Ahí en la conclusión decía que nuestras relaciones cumplen entre muchas funciones, por lo menos dos. Puede llevarnos al abismo o pueden darnos mejor orientación, más identidad con nuestro o con todo de lo de Dios. Y yo quiero llevarte un momentico a que pienses en tu círculo. Tu círculo familiar. Tu círculo laboral. Tu círculo, tu entorno, tus vecinos. Esto es importante, mis amados. Porque alguien puede estar acercándose y está tratando de persuadirnos. Como la palabra que hice notar allí en ese versículo 2. Alguien está pretendiendo persuadirnos. O quizá ya nos persuadió. Pero de eso se trata. Escuchar la palabra con atención siempre es una voz de alerta de parte de nuestro Dios, que nos ama con amor eterno y que nos trae a la iglesia, nos permite que lleguemos acá, porque no sabemos qué es lo que nos va a hablar el Señor, y nos dice, haz un alto. Si ya pisaste campo minado, da un paso atrás. Si ya pisaste terreno que no debías pisar, devuélvete. Que aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Pero permite que la bendición que llegue a casa sea de un fruto de trabajo honradamente, de unas relaciones que más que alguien me persuada para sus fechorías es tener la sabiduría y el discernimiento para que ellos se vengan al Señor. De hecho, la Biblia nos enseña que ellos se vuelvan a Dios y no que yo me vuelva a ellos. Que ellos sean tocados con el mensaje de la palabra y no que sea yo quien sea víctima de lo que alguien pretende hacer con nosotros y quiera usarnos. Porque probablemente te identificas
Con una palabra, alguien me está usando a mí para sus propósitos. Eso también se llama, ¿cómo lo persuado para que haga alianza conmigo? Señor, en esta mañana nosotros honramos tu nombre. Una vez más, Señor, nos recuerdas que las alianzas, Señor, traen tanto bien o traen tanto mal, así de sencillo. Ayúdanos, Señor, para que las alianzas que nosotros hacemos, las relaciones redunden siempre a que no prime lo que yo diga, a que no prime lo que diga alguien, a que prime tu palabra. Que se comparte, que nuestras ideas siempre estén alineadas con tu palabra. Porque es tu palabra la que cambia y que transforma las vidas, no es lo que me parece a mí. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser esos hombres y esas mujeres que mientras pasa el tiempo nos mantenemos. A pesar de, nos mantenemos. Oro, Señor, por quienes tienen estas luchas, que seguramente se ha identificado. Oro, Señor, para que le des sabiduría a mi hermano, a mi hermana. Porque puede ser alguien cerca, familia, trabajo, estudio. Puede ser alguien cerca, a un vecino. Señor, oro para que mis hermanos y mis hermanas que hoy se han congregado sean guardados del mal. Y que asimismo venga sabiduría y discernimiento a sus corazones para darse en cuenta, Señor, y saber pesar todo cuanto les rodea. Para que de esta manera, Señor, tu nombre siga siendo honrado, más que con nuestras palabras sean con nuestros hechos. Por favor, Señor, ruego para que la iglesia sea guardada de todo este tipo de alianzas que lamentablemente ya hemos perdido y hemos visto muchos que se han encaminado por donde no se debe, que han escuchado lo que no debían escuchar y esto les costó la vida espiritual. Oro, Señor, para que mis hermanos, para que estas familias sean guardadas, sean cuidadas, sean protegidas, Señor, pero sobre todo sean guiadas por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.